Bueno, en el video de hoy te quiero hacer una pregunta bastante directa. ¿Sabes tú en quién crees? ¿Crees tú conocer a Dios? Bueno, de esto vamos a estar hablando en el video de hoy. Te voy a contar, te voy a hacer, vamos a estar hablando aquí de algunos personajes que sabían en quién creían, pusieron su fe, toda su fe en Dios y les fue bien en el camino. Vamos a estar hablando en el primer lugar en Lucas 17, en el versículo 5. Dice, aquí está Jesús hablando con sus discípulos. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, esto es a Jesús, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, aquí el Señor nos está reconociendo de que nosotros usualmente somos de poca fe. El hombre usualmente es de poca fe. Por eso el Señor los reprende. En este caso los reprende de esa manera, porque nosotros usualmente tenemos poca fe. Vamos a ver un ejemplo de fe en Génesis, en el capítulo 22. Aquí nos habla de la anécdota cuando Abraham fue llamado por Dios a sacrificar a su hijo Isaac. Vamos a ver aquí en Génesis 22, en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Dice, Dios ordena a Abraham a que sacrifique a Isaac. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Recordamos que Isaac era el hijo de Sara, porque recordamos que Ismael era hijo de Agar la egipcia. Entonces, ellos tuvieron a Isaac en la vejez. Fue un regalo completamente de Dios porque Sara era estéril. ¿Ok? Dice, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, esto es el monte Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos que Abraham en ningún momento le puso pero a Dios. Dios le dio una orden y Abraham, completo de fe, obedeció la orden de Dios, aunque Dios le estaba pidiendo lo que él más quería, porque Dios mismo le hizo la mención de el que tú más amas, dice, a quien amas. Entonces aquí vemos lo que Abraham hace, ciegamente siguiendo a su Dios. Vamos a ver otro ejemplo aquí en Daniel, en el capítulo 6. Vamos a ver a Daniel en el foso de los leones. Esta anécdota es un poquito larga, pero tenemos que leerla en su contexto para que entendamos la historia. Daniel, creo que mucha gente sabe, muchos creyentes que nos siguen, tal vez han escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 1. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿Ok? Vemos que Daniel era uno de los principales gobernantes que tenía un estatus, una posición de eminencia en el reinado de Darío. ¿Ok? A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Recordamos que Daniel era un profeta de Dios. Daniel tenía el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era derramado solamente sobre sacerdotes, profetas y reyes. ¿Ok? El Espíritu Santo no estaba en toda carne como lo está hoy en día, mediante la obra de Jesús y ahora como nuestro segundo consolador. ¿Ok? Dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino,
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vemos aquí el testimonio de Daniel, ¿ok? Dice entonces, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vemos que estas personas aquí ya estaban cavilando cosas para hacer caer a Daniel de algún modo. Ellos estaban buscando cómo hacer que Daniel caiga de algún modo. Entonces dice en el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días derrame petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia. Dice, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí vemos la intención de estos personajes, que era que Daniel cayera de esta manera, porque ellos sabían que Daniel era un hombre de oración. Entonces ellos hicieron al rey firmar el edicto de que no se podía hacer rogativa a ningún otro dios o hombre por el espacio de 30 días. Eso serían 30 días, un mes, de Daniel sin orarle a Dios, a nuestro Dios, al Dios verdadero. Entonces, sigue diciendo por aquí en el verso 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Daniel siempre oraba mirando hacia Jerusalén, pensando en su pueblo, ¿ok? Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Vemos aquí Dios con mayúscula, como lo solía hacer antes. O sea, Daniel no tuvo miedo de este edicto que se había firmado porque él sabía, aquí volvemos al tema del que estamos tratando hoy, él sabía en qué Dios él creía, ¿ok? Él conocía la capacidad de Dios de librarlo de cualquier mal. Entonces dice, entonces 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Estamos en el verso 11, dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Seguimos leyendo por aquí, eso se explica por sí solo, ¿ok? Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Ok, vemos aquí que el rey Darío tenía en gran estima a Daniel. Él no sabía cuál era la intención de estas personas en hacerlo firmar este edicto. Entonces vemos que luego que él se dio cuenta que eso había metido a Daniel en problemas, trató de buscar la manera de que Daniel fuera librado de eso. Entonces sigue diciendo por aquí, vamos a leer en el 15, dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, lo acorralaron con su propio edicto que él firmó. Dice, entonces, eso pasa inclusive hoy en día. Hoy en día vemos esto que pasa, que a veces se ponen leyes que luego el presidente firma y luego el presidente no tenía plena
idea de qué era lo que estaba firmando. Y vemos que una parte sale más beneficiada que la otra y vemos cosas así por el estilo. Esto viene desde el antaño, podemos ver por aquí. Dice, no puede ser abrogada, pues, estamos en el 16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces, o sea, gritando, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha librado, dice, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, dice, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Bueno, vemos aquí cómo Daniel fue librado del foso de los leones en esta ocasión, fue Jesucristo mismo. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, se habla de Jesucristo. El ángel, a Jesucristo se le llama muchas veces también en Malaquías, vemos que se le llama el ángel del pacto, porque ángel significa mensajero. Ángel no es solamente el ser que tiene dos alas, sino que en hebreo significa mensajero. Entonces vamos a ver aquí también otro ejemplo. Esto es de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos personajes, sabemos que estos jóvenes eran amigos de Daniel y estaban juntos con Daniel en Babilonia. Vamos a ver aquí en Daniel en el capítulo 3, en el versículo 1, cuando ellos son rescatados del horno de fuego, porque el rey Nabucodonosor quería hacerlos arrodillarse ante una imagen que él había construido, cuando nosotros, inclusive hasta hoy en día, no podemos arrodillarnos ante ninguna imagen, ante ningún hombre, sino solamente ante Dios. Es algo que es más que significativo aquí, cuando Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a seguir las órdenes de Nabucodonosor. Aunque él haya sido el emperador de todo el reino de Babilonia, ellos se rehusaron a seguir sus órdenes. Vamos a ver por aquí en el versículo 1, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, dice, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, bueno, el mismo listado de personas, de invitados, aquí se nos repite, bueno, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír al son, esto también hace una alusión a lo que se vivirá en los postreros días, en los días del anticristo, cuando a las personas se le mande a adorar a la imagen de la bestia. Vemos aquí cómo se dice claramente también, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Aquí está hablando de todo el mundo.
todos los presentes. ¿Ok? Dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. Postréis, sabemos lo que es postrarse, es arrodillarse ante algo en posición de someterse, de sumisión. ¿Ok? Dice, por aquí estamos leyendo a la estatua, salterio, zampoña, que todo. Ok, dice, estaba en el versículo 5, parte B, dice, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, con lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, dice, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, dice, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vemos que todos los judíos estaban en este sentir porque ellos saben, siempre han sabido, por los mandamientos, la ley de Moisés, siempre han sabido de que no pueden postrarse ante ningún otro Dios. Entonces sigue diciendo por aquí, estoy ahora en el versículo 9, dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, dice, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Vemos aquí la misma malicia que se usó con Daniel. Vemos como ellos le dicen, oh rey, no te han respetado estas personas, tienes que hacer algo tú con ellos. Hemos sabido que el pueblo judío a través de toda la historia ha sido uno de los pueblos, ha sido el pueblo más odiado de toda la historia, simplemente porque es el pueblo elegido, el pueblo de Dios. ¿Okay? Dice a Sadrach, Mesach, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. Vemos Dios aquí con minúscula, ¿ok? Esto significa un Dios falso. Dice, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, aquí está hablando de los instrumentos y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Vemos aquí como él está haciendo una afrenta directamente a Dios. Porque el Dios verdadero, nuestro Dios, es el Dios de ellos. Entonces, Nabucodonosor aquí dice, ¿y qué Dios será el que os libre de mi mano? O sea, haciéndose el más poderoso que Dios mismo. Dice en el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, ellos estaban reconociendo que era la voluntad de Dios que debía hacerse, de que ellos fueran o mártires, que Dios los hubiese dejado morir, pero hubiesen sido salvos, porque no se arrodillaron ante ninguna estatua, o que Dios los libre para demostrar su gloria, que eso fue precisamente lo que Dios hizo. Entonces,
Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados de sus mantos, dice, sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Vamos a ver lo maravilloso de esta historia. Vamos a verlo aquí. Dice, ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquí vemos que Jesús mismo libró a Sadrach, Mesach y Abednego, y no tan solamente que los libró, sino que estuvo dentro del horno de fuego junto con ellos. Vemos que Nabucodonosor mismo reconoció que el aspecto del cuarto era un aspecto o resplandeciente, pero un aspecto, por así decirlo, divino. ¿Ok? Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces vemos aquí cómo Dios se glorificó en medio de todas esas personas que vieron aquellos jóvenes que se rebelaron contra el rey, contra el emperador Nabucodonosor, y cómo fueron ellos librados de este horno de fuego. Dios mismo los libró de este horno. Ya queda poco, vamos a leer el resto de la historia por aquí. Dice, vamos a leer desde el 28. Dice, entonces Nabucodonosor dijo: bendito, vemos aquí, este es el objetivo de Dios, que su nombre sea glorificado en toda la tierra a través de sucesos como este. Muchas veces nosotros buscamos, tenemos deseos que muchas veces son egoístas de nosotros o son caprichos de nosotros, y que Dios no es glorificado en estas cosas de ninguna manera y no son de ningún beneficio para el reino de Dios. Entonces a veces estas peticiones no se cumplen en nuestras vidas y nosotros culpamos a Dios o nos ponemos de cierta manera cuando eso nunca ha sido la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre es que su nombre sea glorificado y que todas las almas procedan al arrepentimiento. Entonces vemos aquí cómo Nabucodonosor mismo, el que dijo antes en la historia que Dios podrá librarlos a ustedes de mi mano. Entonces ellos les respondieron: bueno, y si mi Dios no me libra, sabe que no nos arrodillaremos ante tu imagen. Y aquí vemos el mismo Nabucodonosor diciendo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, y envió su ángel. Aquí nos está hablando de nuevo de Jesucristo, el ángel de Jehová. Porque recordamos que ángel no es solamente, vuelvo y lo digo, no es solamente el ser, los seres que tienen 2, 4, 6 alas,
que son los querubines, los serafines o los arcángeles, que hay diferentes tipos de ángeles, sino que a Jesucristo se le llamaba el ángel de Jehová o el mensajero de Jehová. Se le llama la diestra de Jehová, tiene muchos nombres. Jesucristo tiene muchos nombres a través de la Biblia. Entonces dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Vemos aquí con D mayúscula, que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos aquí cómo terminó esta historia. Vemos aquí cómo Nabucodonosor, un rey tan soberbio, este es el mismo Nabucodonosor que Dios enloqueció y lo envió al campo, porque él decía que toda la gloria que había recibido Babilonia había sido por su mano, había sido gracias a él y no gracias a nadie más. Y vemos que inclusive en la Biblia Dios lo llama mi siervo Nabucodonosor, al igual que a Ciro, el rey de Persia. Eran gentiles y eran emperadores tiranos, y Dios los utilizó para llevar a cabo su propósito. ¿Ok? Vemos que Dios hace eso en muchas ocasiones, porque tenemos que saber que Dios es todo Dios. Dios no tiene limitación y Dios puede hacer lo que se le plazca porque Dios es soberano. ¿Ok? Vamos a ver el último, ya para concluir. El video se está haciendo un poquito largo. Vamos a ver el último para concluir ahora. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, vamos a ver la historia aquí del nacimiento de Samuel. Vamos a ver esta historia de fe también. Esta persona sabiendo en quién creía, conociendo a su Dios. La historia de Ana, la madre de Samuel. ¿Ok? Vamos a ver que ella, a la vez que Rebeca y a la vez que Sara, era estéril. Estas mujeres fueron estériles y vemos que Dios se glorificó de tal manera que de mujeres estériles Dios sacó personajes tan importantes y de tan relevancia en el tiempo bíblico, en el tiempo en el que se estaba redactando la palabra. Vemos que de Abraham salió Isaac, que fue de su esposa Sara, que era estéril, y fue inclusive en su vejez. Nosotros sabemos inclusive hoy en día que ya las mujeres, cuando llegan a cierta edad, el embarazo es más complicado. Y Dios, siendo todo Dios, todo soberano, hizo que Abraham tuviese un hijo legítimo con su esposa Sara. Vemos también el caso de Rebeca con Isaac, que le dio a Jacob, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí el nacimiento de Samuel. Dice, hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Elcana, hijo de Oram. Dice, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban, dice, los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba, o sea, hablando de Penina, que por el hecho de que ella no tenía hijos, en el pueblo judío
en esa época, inclusive en esta época actual, las mujeres son vistas de una manera muy baja cuando no pueden dar hijos, porque ellos siguen muy al pie de la letra el mandamiento que se dio en Génesis, que es eh, fructifiquen y multipliquen la tierra. ¿Ok? Multiplíquense en la tierra. Ellos reconocen que tienen que tener muchos hijos y su descendencia ser larga. Entonces, cuando a una persona le toca a una esposa que lamentablemente es estéril, ellos ven eso algo deshonroso. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Dice Onifines, Ana, porque... ok, estábamos en el versículo 6, perdón. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí vemos la petición tan honesta de Ana hacia Dios. Ana le pidió con fe a Dios que le concediera tener un hijo, y vemos que de esa petición, porque ella hizo un voto con Dios, diciéndole que si él le daba un hijo, ella lo dedicaría a él, y vemos que ese hijo Dios lo utilizó como profeta. Fue el caso del famoso profeta Samuel. Vamos a ver aquí ya el último versículo. Vamos a ver este versículo también, que es bien significativo. En Job, recordamos la historia de Job, que Job era una persona justa, el cual Dios permitió, no, Dios lo afligió. Dios permitió que sea afligido por Satanás para probarle. Pero recordamos que Dios sabía la calidad de persona que era Job, y Dios no le iba a poner a Job una carga. Eso lo vemos también, lo vemos en la Biblia, que Dios no nos pone a nosotros una carga más grande de la que podamos cargar, ¿ok? Vamos a ver aquí en el versículo, vamos a ver en Job capítulo 13, verso 13, dice, escuchadme. Vamos a ver el título primero del pasaje en cuestión. Dice, Job defiende su integridad. Aquí Job está hablando con Dios, defendiendo su integridad, del por qué él recibía todo ese castigo, si él era una persona justa, si él sabía, se consideraba justo, porque él no pecaba contra Dios, y en realidad él era justo, pero aquí él se está justificando. Entonces dice en el versículo 13, dice, escuchadme y hablaré yo. Dice, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué estaré yo, por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Aquí vemos esta declaración que hizo Job tan poderosa, que dice en el versículo 15, he aquí aunque él me matare. O sea, Job declaró que aunque Dios permita su muerte, dice, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. O sea, yo sé que aunque yo muera, él mismo será, perdón, será mi salvación, porque él es el todo soberano. Él es el Dios todopoderoso. Aquí vemos esta declaración que Job hace. Traemos esto para cerrar.
solamente queríamos tratar este tema hoy por aquí, del por qué nosotros tenemos que saber, estas historias bíblicas son tan importantes para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios en muchas ocasiones, cómo Dios opera y cómo en muchas ocasiones nosotros no debemos desmayar o desesperarnos, porque Dios tiene el control de todo. Este, no te olvides en este video de suscribirte, darle like, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo, tú este, tengas una notificación de que o subimos un video o hicimos un en vivo. Bueno, bendiciones, que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.